Vale, vamos a continuar con una parte que nos quedaba de psicobiología del tema 9 que nos habíamos quedado por las fases del desarrollo en el tubo neural. Vale, vamos allá. El proceso de morfogénesis que transforma la pared del tubo neural en un sistema nervioso central sigue la secuencia de fases a nivel celular en cualquier parte del tubo, pero no al mismo tiempo en las distintas zonas. Vamos, que no se forma simultáneamente. La pared del tubo neural, cuando se forman las vesículas sinápticas en una delgada capa denominada neuroepitelio, en la que se encuentran las células madre o progenitoras, de las que derivan todas las células que forman las distintas estructuras del sistema nervioso central, como ya habíamos dado, el tema del neuroepitelio y demás. El punto de partida es una fase de intensa proliferación en el neuroepitelio para originar las distintas células nerviosas, que al mismo tiempo, que engrosan básicamente el neuroepitelio inicial, migrarán hasta sus destinos definitivos, donde establecerán las conexiones y adquieren las funciones definitivas. Proliferación celular. Las distintas estructuras del sistema nervioso central se originan en diferentes regiones del neuroepitelio del tubo neural, y distintas regiones del neuroepitelio contribuyen al desarrollo de una misma estructura. En el neuroepitelio del telencéfalo dorsal, o neuroepitelio cortical, nacen muchas de las células de la neocorteza, lo que serían las neuronas y la glía. Muy importante saberse esto del neuroepitelio del telencéfalo, o neuroepitelio cortical, que es donde nacen muchas de las células de la neocorteza. Esto sería en la proliferación celular. Ahora, zonas proliferativas del neuroepitelio cortical, como vimos aquí, neuroepitelio del telencéfalo dorsal o neuroepitelio cortical. El neuroepitelio cortical está sobre el ventrículo lateral e inicialmente lo constituyen células neuroepiteliales, las NE, que forman la matriz proliferativa que se denomina zona ventricular, la ZV. Estas células tienen dos prolongaciones radiales, por lo que se anclan en la superficie ventricular y pial, y durante el ciclo celular trasladan el núcleo por ellas, dando al neuroepitelio una apariencia pseudo-estratificada. Las células las células neuroepiteliales son las células madre primarias, de las que derivan todas las células nerviosas, muy importante. Realizan divisiones que aumentan su población hasta que por cambios de expresión génica se transforman en células de glía radial, que serán las células madre o progenitoras primarias, directas de las que se originan las poblaciones de neuronas y neuronas gliales, bien directamente o generando otras células progenitoras. Las células, en este caso GR, lo que serían células de glía radial de la zona ventricular, ¿ves? Glía radial y la V pequeñita, que significa zona ventricular. Entonces, lo que serían células de glía radial de la zona ventricular. Realizan divisiones para aumentar su población hasta que, inducidas por señales, como el ácido, en este caso retinoico, comienzan a realizar divisiones en las que se renuevan y producen neuronas, bien directamente o mediante células progenitoras intermedias, lo que sería la PI. La acumulación de células en la parte superior de la zona ventricular provoca la formación de una segunda zona proliferativa, la zona subventricular. Quedaos bien con eso porque hay lo que es la zona ventricular, donde está la matriz proliferativa, que es la ZV, ¿no? El rollo es que ahora hay una segunda zona. Después de que se acumulan estas células en la parte superior de la zona ventricular, se forma una segunda zona, ¿no? Esa segunda zona proliferativa es lo que se llama la zona subventricular. De ahí que esa ZV en esta segunda zona sea la ZSV, lo que sería subventricular, en las que se dividen las células progenitoras intermedias, que es la PI, para aumentar la población, dando lugar a 2 neuronas cada una. Vale. En el neuroepitelio del telencéfalo dorsal, las células GRV, ¿os recordáis? Lo que serían la glía radial ventricular, inician el periodo de neurogénesis, muy importante este concepto, en la zona ventricular de aquí, en la ZV, vamos, lo que es la zona ventricular, sobre la quinta semana. Esto es muy importante saberlo. Pero pronto, sobre la octava semana, la zona subventricular tiene el mismo grosor que la zona ventricular, adquiriendo un gran protagonismo en la neurogénesis. En esta zona se forman dos estratos, muy importante, una zona interna y una zona externa. Lo que es la zona interna, lo que es la ZSVI,
como podéis apreciar, lo que sería la zona subventricular, pero con la I pequeñita, lo que sería la zona interna. La I pequeñita es de interna, se refiere, en la que proliferan las células progenitoras intermedias desplazadas desde la zona ventricular. Luego tendríamos una zona externa, que es lo mismo, simplemente cambiáis la I de interna por la E de externa. Vamos, de la zona subventricular, quiero decir. Donde proliferan las células de glía radial externa, GRE, o basal, vamos. Estas proceden de células, en este caso de las células de la glía radial ventricular, que se desplazan hacia la zona subventricular externa, pero aumentan gracias a su actividad proliferática. Entonces, hay que quedarse con eso, que también que aumentan gracias a esa actividad proliferativa. Pero bueno, quedarse bien con el tema de que dicen del neuroepitelio y el telencéfalo dorsal. Ahora, las células, en este caso, voy a aparecer las células GRV, lo que es de la zona ventricular, que inician el periodo de neurogénesis en la zona ventricular. Quedémonos con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que después, en la 8ª semana por ahí, lo que es la zona, lo que es la ZSV, en este caso la zona subventricular, acaba teniendo el mismo grosor que la zona ventricular. ¿Os acordáis que había como una primera y una segunda? Pues se refiere a que va a tener el mismo protagonismo, básicamente, en lo que sería en la neurogénesis. ¿Y qué es lo que pasa aquí entonces? Que hay dos estratos. Habría una zona interna y una externa, pero dentro de esta zona subventricular. ZSV, zona subventricular. Lo que pasa es que le metemos una I y una E para referirnos a una zona interna y externa. ¿Qué es lo que pasa en la interna? Proliferan las células de las células progenitoras intermedias, que se desplazan hacia lo que sería la ZV, la zona ventricular. Y la zona externa, donde proliferan las células de glía radial externa. Simplemente hay que intentar diferenciar esas dos cosas. Vale, pues entonces, las células de glía radial externa se dividen, en este caso, bueno, glía radial externa o basal, pero bueno, se dividen inicialmente para aumentar la población, hasta que se realizan divisiones para renovarse y producir neuronas directamente o mediante la producción de células progenitoras intermedias externas, la que sería PIE. Existen varios tipos de glía radial externa y son las responsables del aumento del tamaño de la zona, en este caso, si os acordáis, de la zona subventricular, y del aumento de neurogénesis en nuestra especie. Entonces es muy importante saber este último detalle, porque muchas veces esta pregunta, sin ir más lejos, de hecho la hay, que es una de las que subí a Patreon. Entonces, quiero que se medio entienda esa parte, porque es bastante relevante. A ver, todo es relevante. Lo que pasa es que hay partes que pues tienen más relevancia pues para el equipo docente, no por otra cosa. Entonces eso, que existen varios tipos, en este caso, y que son las responsables de ese aumento del tamaño de lo que sería la zona subventricular y del aumento de la neurogénesis en nuestra especie. Entonces, quedaos bastante bien con ese detalle de las células de las que estamos hablando, de las GRE, que es lo que sería la glía radial externa, ¿vale? Entonces, después de eso tendríamos que la zona ventricular y la zona subventricular generan la mayoría de las neuronas de proyección e interneuronas. Otro dato importante. Si antes nos quedamos con que la glía radial externa era la responsable del aumento del tamaño de esa zona subventricular y de ese aumento de la neurogénesis en nuestra especie, ahora la zona ventricular y la zona subventricular lo que hacen es generar la mayoría de las neuronas de proyección e interneuronas, excitadoras de la neocorteza. Mientras que la mayoría de las interneuronas inhibitorias, ojito, de la neocorteza son de origen extracortical. Además, estas zonas proliferativas generan células gliales. En las zonas proliferativas, en distintos periodos del desarrollo, se han encontrado células progenitoras con distintos potenciales. Unas multipotentes, que generan primero neuronas y después células gliales, y otras que tienen más restringido su potencial, produciendo solo neuronas o células gliales. Pues quedémonos guay con esta parte, con que hay en las zonas proliferativas, en distintos periodos del desarrollo, se han encontrado células progenitoras con distintos potenciales.
Una las hay multipotentes directamente, que ya generan primero neuronas y después células gliales. Pero generan primero neuronas. Y después ya el tema de la glía. ¿Qué es lo que pasa después? Que hay otras, pero que tienen restringido su potencial, por lo que producen solo neuronas o solo glías. En plan, o solo neuronas o solo glías, pero las multipotentes generan primero neuronas y después glías. Las células de glía radial son más multipotentes, produciendo proporciones similares de neuronas y de células gliales, mientras que las células, en este caso de las PI, en el periodo temprano producen principalmente neuronas. Entonces, quedémonos bien con eso. Cuando digo PI me refiero a progenitoras intermedias. Pasa que de vez en cuando voy abreviando para no tener que estar diciendo todo el día lo mismo, pero bueno. Las células de glía radial son más multipotentes. De esto primero que acabamos de decir, de que primero generaban neuronas y después glía, pues esas son las células de glía radial. Son las más multipotentes, entonces producen proporciones similares de neuronas y células gliales. Mientras que esto es lo importante también, mientras que las células, en este caso, progenitoras intermedias, en el periodo temprano producen principalmente neuronas. Entonces, en las primeras etapas de neurogénesis, la mayoría de las células progenitoras están más restringidas para generar neuronas y coexisten con un pequeño porcentaje de progenitoras multipotente. Y al final de la neurogénesis, la mayoría de las progenitoras generan solo células gliales. ¿Ves como al principio generan de una forma? Lo que viene siendo es que al principio, lo que es las primeras etapas de esta neurogénesis, la mayoría de estas células progenitoras, al estar más restringidas, para generar neuronas, pues coexisten con un pequeño porcentaje de las que serían las multipotentes. De las progenitoras multipotentes, quiero decir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final de la neurogénesis, la mayoría de las progenitoras solo hacen células gliales. Entonces, el paso de la neurogénesis a la gliagénesis, importante esto, implica factores reguladores que restringen el potencial de las células progenitoras para producir neuronas y dan paso a la producción de células gliales. Y ahí ya hablamos, como ya sabremos, de los astrocitos oligodendrocitos, pero la microglía no, porque no proviene del neuroepitelio. Vale. Zonas del telencéfalo extracortical que contribuyen a la neocorteza. Vimos antes en esta parte las zonas proliferativas del neuroepitelio cortical y demás. Ahora vamos a ver las zonas del telencéfalo extracortical que contribuye a la neocorteza, la nueva corteza. Antes, como ya sabremos, de esas dos denominaciones de paleocorteza, lo que era la corteza antigua o anterior, y la neocorteza, neo-nuevo. Así que, zonas del telencéfalo extracortical que contribuyen a la neocorteza. Las zonas del neuroepitelio extracortical que contribuyen a la neocorteza se localizan en la línea media del telencéfalo y en el telencéfalo subcortical. En la línea media, quedaos bien con eso, se localizan en la línea media del telencéfalo y en el telencéfalo subcortical. Estamos hablando de lo que es el extracortical, del neuroepitelio extracortical. Vale, en la línea media destaca. Esto es bastante importante. Me refiero a lo que es el EM cortical, este concepto. Lo vais a ver bastante. Bueno, lo iréis viendo a medida que hagáis exámenes para repasar antes de ir al examen principal, quiero decir, para evaluaros. Es un concepto bastante relevante, sale bastante. Entonces, el EM cortical. Estructura transitoria que aumenta mucho de tamaño en nuestra especie. Se caracteriza porque origina la mayor población de células de Cajal Retzius, que se dirigen a la neocorteza y a la formación hipocampal. Estas células tienen su pico de neurogénesis en la fase migratoria en el neuroepitelio cortical y son fundamentales para que se desarrolle este proceso y para la organización de la neocorteza humana. Muy importante esto. Entender que estas células que tienen su pico de neurogénesis en la fase migratoria en el neuroepitelio cortical y son fundamentales para que se desarrolle este proceso en la neurogénesis y para la organización de la neocorteza humana. Entonces, cuando veáis lo del EM cortical, intentar asociarlos con eso. Y bueno, y el tema de la caracterización, porque se origina la mayor población de células de Cajal Retzius. Cajal por Ramón y Cajal, como ya habréis intuido. Vale, después, rostral al EM cortical, se encuentra el septum palial dorsal, que es la pared rostromedial telencfálica, y el septum basal,
que se forma en periodos muy tempranos. El septum palial, que vemos ahí, origina una población pequeña de células de Cajal Retzius, destinadas a la neocorteza medial y dorsal, mientras que las del septum basal se dirigen a la corteza piriforme. Quedaos bien con eso. Ya sé que son muchos datos, a ver, es una materia complicadilla, pero bueno. Está chula, es muy bonita de estudiar, pero es mucho. Es mucho y para ser un primer curso pues es una materia bastante potente, la verdad. Pero bueno. Vale. Básicamente eso. El encortical, porque es la que origina la mayor población de células de Cajal Retzius. Y luego entender bien que en ese pico de neurogénesis, lo que es la fase migratoria y demás, es fundamental para que se desarrolle este proceso de neurogénesis y para lo que sería la neocorteza humana. Eso es el end cortical. ¿Qué es lo que pasa después? Que rostral a ese end cortical lo que encontramos es el septum palial dorsal y el septum basal. Esas dos cosas. ¿Qué le pasa al septum palial? Pues que origina una población pequeña de esas células que citamos anteriormente en el end cortical, las células de Cajal Retzius. Vale, pues lo que está diciendo es que se origina una pequeña población de estas células y están destinadas a la neocorteza medial y dorsal. Recordar que, de hecho, cuando hablamos del end cortical de las células Cajal Retzius, hablamos de esa neurogénesis y demás, y de la organización de la neocorteza humana. Pues ahora, lógicamente, hablamos de neocorteza, pero tenemos que decir medial y dorsal. Están destinadas a eso, el septum palial. ¿Qué pasa después? Que las del septum basal se dirigen a la corteza piriforme. Esto es cuestión de ir repasándolo, no tiene más. La neocorteza se nutre de células que nacen en el neuroepitelio de las eminencias ganglionares, importante eso, del telencéfalo subcortical. En la eminencia ganglional, medial y caudal nacen la gran mayoría de las interneuronas inhibitorias, las GABAérgicas, vamos, de la corteza cerebral, mientras que la producción de interneuronas en el neuroepitelio cortical es muy limitada. En la zona de unión del telencéfalo cortical y subcortical se originan las primeras células que pueblan el neuroepitelio cortical, fuera de las zonas proliferativas. Son las células predecesoras. Vale. Bueno, lo que acabamos de citar ahora, básicamente. Que la neocorteza se nutre de células. ¿Y dónde nacen esas células? En el neuroepitelio de las eminencias ganglionares del telencéfalo subcortical. En la eminencia ganglional medial y caudal nacen la gran mayoría de interneuronas inhibitorias. ¿Os acordáis que había excitatorias e inhibitorias? Bueno, inhibitorias, que son las GABAérgicas, de la corteza cerebral, mientras que la producción de interneuronas en el neuroepitelio cortical es muy limitada. ¿Qué es lo que pasa después? Que en la zona de unión del telencéfalo cortical y subcortical se originan las primeras células que pueblan el neuroepitelio cortical, fuera de las zonas proliferativas, que son las células predecesoras. Vale. Tiempo de nacimiento, neurogénesis. Importante también. Todo básicamente. Es un poco pesado diciendo lo importante, pero lo digo básicamente por eso, por estar haciendo exámenes yo y ir subiéndolos a Patreon y darme cuenta de que hay ciertas preguntas que se remarcan más que otras. Vale, tiempo de nacimiento, neurogénesis. Muchas estructuras reciben poblaciones celulares de distintas zonas proliferativas. En el cerebelo contribuye el neuroepitelio del techo cuarto ventrículo y el labio rómbico. Sin embargo, el periodo de neurogénesis no ocurre simultáneamente en las distintas zonas del tubo neural, como ya sabemos. En general, la neurogénesis prenatal produce el mayor número de neuronas y el periodo de neurogénesis de neuronas de proyección termina antes que el de las de interneuronas. Quedaos bien con eso. Neurogénesis prenatal es cuando se produce el mayor número de neuronas. Y el periodo de neurogénesis de neuronas de proyección termina antes que las de interneuronas. En la neocorteza, la neurogénesis comienza en la zona ventricular, a partir de la 5ª semana de gestación. La zona ventricular y la zona subventricular mantienen su producción durante tiempo, pero pasada la mitad de gestación, como también sabemos, la mayor parte de neurogénesis se produce en la zona subventricular, como también sabemos, quedando la zona ventricular, en este caso se refiere, lo que sería la zona sub, pero no, la zona ventricular,
se queda reducida a una capa epidemiaria sobre el ventrículo lateral, lo que sería la 25-27 semanas. De este periodo, en el que nacen tardíamente muchas neuronas, se considera fundamental para la expansión de la neocorteza. Bueno, estas muchas cosas ya las hemos visto. ¿Qué es lo que pasa? Que no toda la neurogénesis es prenatal. Si hay prenatal, habrá una postnatal. Pues existe una neurogénesis postnatal. En el cerebelo sigue naciendo células granulares varios meses después del nacimiento. Además, células progenitoras, las GR, se mantienen, lo que es la glía radial, pero bueno, lo digo así, se mantienen en edad adulta en la zona subventricular de los ventrículos laterales, produciendo células gliales a lo largo de la vida, lo que se llama la neurogénesis en la edad adulta, uno de los debates que había también hace mucho tiempo y que no se sabía muy bien, pero que se sabe, que hay neurogénesis más, no solamente en lo que sería lo prenatal y postnatal, sino más adelante, en toda la vida. A lo largo de la vida se sigue produciendo células gliales. Pues es bueno saber el concepto de neurogénesis en la edad adulta. De hecho, es una de las típicas preguntas medio capciosas que suelen hacer de neurogénesis. Si sigue habiendo y demás, y sabes pues, que hay una producción de células gliales a lo largo de toda la vida, lo que se mantiene en la edad adulta. Y hay que entender que esas células progenitoras de glía radial se mantienen en edad adulta en la zona subventricular de los ventrículos laterales. Entonces lo que hacen es producir células gliales a lo largo de toda la vida, lo que sería la neurogénesis en la edad adulta. Vale, seguimos. Vamos a seguir hasta acabar el tema. Migración celular y desarrollo del neuroepitelio cortical. Una de las fases fundamentales en la construcción del sistema nervioso es el desplazamiento de las células desde su zona de nacimiento hasta su destino. Distintos mecanismos y moléculas intervienen en la regulación del proceso de migración. Esto manifiesta la relevancia de la matriz extracelular en el proceso de migración neuronal del sistema nervioso. Las poblaciones del neuroepitelio cortical y extracortical utilizan varias rutas de migración. Ahora vamos a dar un poquito más a fondo lo que es la migración celular y cómo hay ese desarrollo del neuroepitelio cortical. Las que nacen en las zonas proliferativas del telencéfalo extracortical siguen rutas tangenciales al eje radial del neuroepitelio cortical. Cada población utiliza su propio mecanismo de migración tangencial para cubrir las largas distancias que las separan del neuroepitelio cortical. Esto es muy importante. ¿Os acordáis que antes dimos células predecesoras, células de Cajal-Rectius y las inhibitorias, las de interneuronas? Pues ahora es lo que vamos a ver. Simplemente vamos a entender cómo se desplazan, cómo migran y demás. Entonces, quedaos guay con esto. Las células predecesoras se desplazan bajo la superficie pial, eso lo dimos, lo del pial, pero bueno, utilizando sus largas prolongaciones horizontales como elementos conductores que tiran del soma y lo trasladan por ella según avanzan en su ruta migratoria. ¿Vale? Entonces, quedaos con eso. Células predecesoras bajo la superficie pial y utilizan sus largas prolongaciones. Vale. Eso serían las células predecesoras. Y recordar que se desplazan bajo la superficie pial. Lo mismo van a hacer las células de Cajal-Rectius, se desplazan bajo la superficie pial también, pero por dispersión. Las predecesoras utilizaban unas largas prolongaciones, ¿no? Como elementos conductores, básicamente. Y, sin embargo, las células de Cajal-Rectius lo que están haciendo es que se desplazan bajo la superficie pial, pero por dispersión. Vamos, expresando moléculas de repulsión para marcar su territorio y atraídas por señales de la pía madre que las guían a su destino. Vamos, por dispersión y señales de la pía madre que las guían a su destino. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué nos quedan? Las interneuronas inhibitorias, que migran siguiendo una ruta definida ya, a través de un corredor, que forma la eminencia ganglionar lateral, que les da acceso al neuroepitelio cortical. Evitan entrar en el cuerpo estriado, donde moléculas de la matriz extracelular actúan como repelente y continúan avanzando atraídas por señales químicas del neuroepitelio cortical. Entonces quedémonos bien con esas interneuronas inhibitorias. Básicamente su movimiento, su migración, mejor dicho, tienen una ruta ya definida y van a través de un corredor. ¿Y qué forma ese corredor? Pues la eminencia ganglionar lateral. Les da acceso al neuroepitelio cortical. Básicamente. Lo que pasa es que evitan entrar en el cuerpo estriado.
donde esas moléculas de la matriz extracelular están actuando como repelente, claro. Entonces lo que hacen es continuar avanzando atraídas por señales químicas que ya le está dando el neuroepitelio cortical. Es porque esta migración celular, básicamente, ahí después con ese desarrollo, va todo hacia el neuroepitelio cortical, que es lo que nos interesa, a su destino en este caso. Estas poblaciones extracorticales van llegando tangencialmente en sucesivas oleadas al neuroepitelio cortical. Ahora, las células que nacen en el neuroepitelio cortical, veis, como hemos visto, las zonas que nacen proliferativas del telencéfalo extracortical. Ahora, eso es una de las cosas importantes. Ahora, hay que entender que dentro de esto, las células que nacen en neuroepitelio cortical siguen una ruta de migración radial. ¿Veis antes como lo que sería? Pues básicamente lo digo para diferenciarlo. Una ruta de migración radial en la mayor parte de su desplazamiento, y también utilizan diversos mecanismos de migración. Las primeras en nacer en la zona ventricular son las células de Cajal-Retzius, como ya hemos visto, que se desplazan hacia la superficie externa del neuroepitelio, lo que sería la preplaca, anclando en ella una prolongación que va tirando del soma neuronal, lo que ya hemos visto, instaladas en dicha preplaca, existiendo largos axones horizontales, como ya hemos visto. Básicamente es lo que os he leído aquí de las células de las células predecesoras, células de Cajal-Retzius. Pues bueno, las primeras en nacer en esta zona ventricular son las células de Cajal-Retzius. Y lo que acabamos de decir de neuroepitelio como preplaca, esa prolongación que va tirando del soma neuronal y que están instaladas en la preplaca. Existen largos axones horizontales que forman un plexo que separa este estrato de las zonas proliferativas y segregan a la matriz extracelular una glicoproteína, lo que sería la relina, fundamental para la migración de las neuronas que nacen más tarde. Importante esto. Luego, las neuronas de proyección son las siguientes en nacer en la zona ventricular, que comenzarán a configurar la placa cortical, la PC, que dará lugar a las diferentes capas de la neocorteza, como ya sabemos. Estas neuronas migran igual que las de las células de Cajal-Retzius, lo que acabamos de decir, y su migración está facilitada por la relina, lo que habíamos hablado antes de la glicoproteína, la relina, que es básicamente el fundamental para la migración de las neuronas que nacen más tarde, ¿no? La relina se difunde por la matriz extracelular y guía el desplazamiento de las neuronas migratorias y facilita que se ancle a la superficie. Cuando se avanza en la neurogénesis, las neuronas de proyección tienen forma multipolar y se mueven aleatoriamente en todas las direcciones, extendiendo y retrayendo sus prolongaciones, lo que sería la migración aleatoria. Quedaos guay con ese concepto, migración aleatoria. Entonces, que cuando se está avanzando la neurogénesis, las neuronas de proyección tienen forma multipolar, como ya sabemos lo que es, y se mueven aleatoriamente en todas las direcciones, extendiendo y retrayendo sus prolongaciones, lo que es la migración aleatoria. Posteriormente toman una dirección radial, reorientándose hacia la PC, ¿os acordáis? Lo que era la placa cortical, y cambian su morfología a bipolar, lo que sería la multipolar, cambiando su morfología a bipolar, desarrollando una gruesa prolongación conductora orientada radialmente, como habíamos dicho anteriormente, radialmente. Entonces hay que quedarse bien con eso, cómo se avanza la neurogénesis, ¿no? Entonces las neuronas de proyección se forman multipolares y se empiezan a mover aleatoriamente a todas las direcciones. Se extienden, se retraen, se extienden, se retraen sus prolongaciones, lo que es una migración aleatoria. ¿Qué es lo que pasa? Que posteriormente toman una dirección radial, entonces se orientan a la placa cortical, lo que es la PC, y cambian su morfología de multipolar a bipolar, desarrollando una gruesa prolongación conductora orientada radialmente a una prolongación delgada del arrastre, y comienzan a usar un mecanismo de migración guiadas por las células de la glía, como ya conocemos las GR. Las prolongaciones de las células GR, de la glía radial, sirven de soporte mecánico a las neuronas en su ascenso hacia la placa cortical. Las células de glía radial también son células progenitoras primarias. Entonces quedémonos bien con esto.
Hay que ir entendiéndolo desde... Es como si fuera un proceso histórico. Vas estudiándolo desde un comienzo hasta un final. Lo que pasa es que muchas veces empieza por en medio, después vuelves para atrás, para adelante. Entonces hay que intentar entenderlo desde el principio. Y lleva pues un tiempo, lógicamente. En una primera lectura os quedáis un poco con la historia, pero no os vais a acordar de todo, ¿no? Tampoco os vengáis abajo por no... Ostras, lo acabo de leer y ya no me acuerdo al día siguiente. No, hombre, lo que pasa es que son muchos datos. Sin embargo, cuando sale la pregunta o tal, pues ya empiezas a deducir. Pero tú no lo tienes ahí. Solamente hay que ir refrescándolo. Y no es cuestión de una sola vez. Por eso digo que tampoco se venga abajo la gente. Entonces, las neuronas en migración se desplazan por las fibras de guía radial con un movimiento ameboide. Avanzan con la prolongación que sirve de guía y atrae el núcleo. Y retraen después el citoplasma, que queda atrás sirviéndose de un proceso de arrastre. Este mecanismo de migración está controlado por moléculas de adhesión celular, neurona-glía, MAC-NG que aparece ahí, que realizan el reconocimiento de prolongaciones de la glía radial para iniciar la migración y controlan la adhesividad de las neuronas migratorias. Cuando la prolongación conductora alcanza la parte superior de la placa cortical, bueno, en este caso de la PC, como vimos anteriormente, que es placa cortical, zona marginal, las neuronas migratorias se separan de esta glía radial, se fijan en esa zona y se descuelgan hasta su ubicación en la placa cortical. Entonces quedáis bien con ese movimiento ameboide y esas moléculas de adhesión celular de la neurona glía. Vale. Iniciada la formación de lo que sería la PC, en este caso de la placa cortical, es que mira, hasta yo que voy cada 2x3 recordando las palabras, porque a ver, quieras o no, son muchos datos. Entonces, iniciada la formación de la placa cortical, las interneuronas que migran tangencialmente al telencéfalo cortical se incorporan fundamentalmente en la zona subventricular y en los estratos adyacentes, atraídas por señales químicas que se expresan en estos estratos en los que entran el entorno de las neuronas de proyección en estado multipolar. Posteriormente migran radialmente junto a las neuronas hasta la placa cortical. Las neuronas de proyección ahora, recordar esto, se establecen en las diferentes capas según un patrón de dentro hacia afuera. Esto es muy importante. En la relación a los periodos de nacimiento. Las que nacen antes ocupan las capas más profundas, lo que sería la quinta y la sexta. Las que nacen más tarde se ubican en las capas más superficiales, lo que sería de la segunda a la cuarta, excepto las poblaciones que se instalaron al inicio del desarrollo del neuroepitelio, en la preplaca, ¿sabéis? Eso sería la zona marginal o la capa 1. Entonces, que permanecen transitoriamente en esta capa, es la capa más superficial. Este patrón se debe a que se producen cambios de competencias de las células progenitoras a lo largo del tiempo. Entonces van adquiriendo restricciones al avanzar la neurogénesis. Solo pueden generar neuronas para las capas superiores. Lo importante de aquí, neuronas de proyección. Se están estableciendo en diferentes capas, ¿no? Y llevan un patrón de dentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Pues que las que nacen antes ocupan las capas más profundas. La quinta, la sexta. Entonces las que van naciendo más tarde se ubican en las capas más superficiales, la segunda y la cuarta. Pero aquí está el rollo. Excepto las poblaciones que se instalaron al inicio del desarrollo del neuroepitelio, en la preplaca, ¿sabéis? Ahí sería la zona marginal o capa 1, que es la zona más superficial. Ese es un poquillo lo que hay que quedarse, ¿vale? Entonces, al avanzar la neurogénesis solo pueden generar neuronas para las capas superiores. Otras investigaciones indican que el destino de las neuronas depende del tipo de célula progenitora de la que precede. Esto es importante. A ver, es otra investigación, pero bueno. Lo que está indicando es que el destino de las neuronas dependen del tipo de célula progenitora de la que precede y del periodo en que empieza a producir la neurona. Entonces, células progenitoras que expresan factores genéticos generen neuronas con su destino definido, las capas superficiales 2 y 4. Las que no expresen factor genético generen neuronas con destino de capas profundas, 5 y 7. Esto sería otra investigación, pero bueno, quedémonos bien con eso. Esto indica que el programa de expresión génica de las progenitoras determina la fecha de nacimiento de las neuronas y su destino. Ocurre igual con las interneuronas corticales, originadas en las eminencias ganglionares, cuya fecha de nacimiento determina su destino final en la corteza, siguiendo el mismo patrón de dentro hacia afuera. Lo mismo.
Entonces quedémonos básicamente con lo que hay que quedarse bien, es ese patrón de dentro hacia afuera, entender que las que nacen antes ocupan las capas más profundas, lo que sería la quinta y la sexta, luego que más tarde se van ubicando en las capas más superficiales, lo que sería la segunda y la cuarta, y sobre todo acordarse bien de ese desarrollo del neuroepitelio, lo que sería la preplaca, las que se instalaron al inicio del desarrollo, ¿sabes? Eso sería lo que sería la zona marginal y la capa 1. Básicamente hay que quedarse con eso. Y lo mismo que ocurría pues, con las interneuronas corticales, siguiendo ese mismo patrón de dentro hacia afuera. Vale. Maduración neuronal y formación de las vías de conexión. Un sorbito. Vale, quedémonos con eso. Maduración neuronal y formación de las vías de conexión. Cuando la neurona termina su migración, comienza a madurar, es decir, a mostrar las características morfológicas y fisiológicas de la neurona madura, la adulta, vamos, y a formar sus vías de conexión. Vamos, que cuando la neurona acaba de migrar y llega, comienza a madurar. A ver, tiene bastante sentido. Entonces, es decir, ¿qué significa madurar, por así decir? Pues mostrar esas características morfológicas típicas de una neurona madura, de una adulta, y a formar sus vías de conexión, que es de lo que vamos a hablar aquí, de la maduración y de las vías de conexión. Para que una neurona inmadura adquiera la forma de una célula piramidal o de una célula de Purkinje, como bien conoceréis por Cajal y demás, se produce un complejo proceso de crecimiento que lleva consigo la diferenciación de una de sus prolongaciones como axón y la elaboración de una compleja arborización dendrítica. ¿Os acordáis perfectamente de ese soma? Y luego de cómo vemos la neurona, ese árbol dendrítico que va saliendo, pues se refiere a esa compleja arborización, a las dendritas, básicamente. Aunque la diferenciación morfológica de una neurona está programada antes de alcanzar su destino, el pleno desarrollo de su arborización depende del entorno de las neuronas y de las interacciones que se establecen entre ellas. Quedaos muy guay con eso. Las neuronas piramidales inmaduras, cuando ascienden hasta lo que sería la ZM, la capa 1, vamos, y toman contacto con las células de Cajal-Retzius, comienzan a expresarse o a expresar su morfología. Adquieren una forma fusiforme con una dendrita apical ramificada y un axón descendente. Entonces, quedaos bien con el primer paso, por así decir. Las neuronas piramidales inmaduras, en este caso las neuronas piramidales inmaduras, cuando ascienden hasta la capa 1, y toman contacto con las células de Cajal-Retzius, comienza a expresarse una morfología. Esa morfología de la que estábamos hablando previamente, esa maduración neuronal, que básicamente consiste en esa característica morfológica, que es la neurona adulta. Entonces adquieren una forma fusiforme con una dendrita apical ramificada y un axón descendente. En el segundo periodo de maduración, la formación de las vías de conexión y las aferencias talámicas, tálamo, son fundamentales para la diferenciación completa de las neuronas. En este periodo se forma la complejidad de la arborización dendrítica y se desarrolla la mayoría de las espinas dendríticas. El patrón básico del tipo neuronal está predeterminado genéticamente, pero la completa diferenciación neuronal depende de las interacciones neuronales y de la actividad neuronal. Vale. Ahora viene una parte bastante importante que hay que quedarse guay con ella. El cono de crecimiento y los factores que guían los axones a su destino. En 1890, el que ya ultra conocido por todos nosotros, no solamente por este libro, Ramón y Cajal descubrió en los terminales de los axones en crecimiento una estructura que denominó cono de crecimiento. Cono de crecimiento, conglomeración protoplasmática de forma cónica con movimiento ameboide. ¿Os acordáis del movimiento ameboide? Pues básicamente lo que hizo este hombre, entre otras muchas cosas, descubrió que en los terminales de los axones en crecimiento una estructura, esa estructura conocida como cono de crecimiento hoy día, que es básicamente una conglomeración protoplasmática de forma cónica, de ahí su nombre, con movimiento ameboide. Vamos a ver una serie de características. El complejo proceso de crecimiento de la neurona inmadura depende de los conos. Eso ya para empezar. Entonces, el complejo proceso, este proceso de crecimiento de la neurona inmadura, depende de los conos. Existen en todos los extremos de las prolongaciones neuríticas, axones y dendritas.
que están desarrollándose y que son los que propulsan su crecimiento. Su forma, que es similar en diferentes especies, varía desde una simple extensión del terminal a modo de dedo, lo que sería el filipodio, a una estructura más elaborada. Los conos de crecimiento extienden y retraen los filopodia, ¿os acordáis? Esa extensión de terminal que a modo de dedo, que se agarran al substrato en el que crecen y tiran del cono de crecimiento, promoviendo el estiramiento de las neuritas. Axones y dendritas, de este caso, de antes. Estos movimientos están controlados por el citoesqueleto celular, importante. Muy, muy, muy importante, de hecho, que ya lo he visto ya unas cuantas veces. Entonces, estos movimientos, esa extensión y esta forma de retraerse, esos movimientos están controlados por el citoesqueleto celular, dentro de los conos de crecimiento. Quedaos guay con eso. Otro de los objetivos de los movimientos del cono es captar del entorno neuronal nuevo material de carácter nutritivo para promover el crecimiento global de la neurona, que es básicamente lo que les interesa. Y eso son las sustancias neurotróficas. Muy importante. La primera sustancia neurotrófica se descubrió en el sistema nervioso periférico, SNP, y se le llamó factor de crecimiento nervioso, FCN. Quedaos muchísimo con eso. La primera sustancia neurotrófica, básicamente el carácter nutritivo, lo que promueve ese crecimiento de la neurona. Esas son las sustancias neurotróficas. Entonces, la primera que se descubrió fue en el sistema nervioso periférico y se le llamó factor de crecimiento nervioso. Siempre que hay el rollo de el primero, el tal, eso es muy, muy relevante para ellos. Suelen ser cosas que preguntan mucho. Entonces, quedaos guay con esos conceptos. Hay muchas preguntas que son de deducción, que tienes que saber bien lo que dijimos antes, como si fuera una historia toda escrita, y os preguntan algo de medio, algo del final, algo del principio, pues ahí tienes que tirar de conocimiento, tienes que usar la deducción y demás. Pero hay otras veces que son temas conceptuales. En este caso, pues por ejemplo, el factor de crecimiento nervioso. Entonces, es importante saber también esas partes. Luego también temas de Ramón y Cajal son muy importantes también. Después las de Sperry, y bueno, vamos a ir viendo. Los procesos que contribuyen a guiar los axones hacia sus destinos implican tanto procesos de reconocimiento molecular o de afinidad química como soportes de tipo mecánico. Entonces, vamos a quedarnos un poquillo... Ahora vamos a ir viendo lo que fue diciendo cada uno, por así decir. Afinidad química. El pionero fue Santiago Ramón y Cajal. Consideró que desde las zonas del destino, lo que serían las dianas, de los axones emanaban sustancias químicas, lo que serían las sustancias neurotrópicas, que hacen que los axones se dirijan hacia ellas. Se ha encontrado en la placa del suelo de la médula espinal unas moléculas, las netrinas, que tienen este efecto neurotrópico y dirigen las proyecciones comisurales que cruzan en la médula espinal. Ahora, al factor de crecimiento nervioso, que os dije antes que era muy importante, también se le ha atribuido esa capacidad. Esto sería la afinidad química. Santiago Ramón y Cajal. Que vamos, que desde las dianas de los axones emanaban sustancias químicas, o que son las sustancias neurotrópicas. Entonces, eso hace que los axones se dirijan hacia ellas. También se encontró que en el factor de crecimiento nervioso tiene esa capacidad. Vale, la hipótesis de la quimioafinidad. Hipótesis de aquí. Otra versión propuesta en 1960 por Sperry. Cada célula tiene su propia señal de identificación química, y los axones se dirigen hacia señales complementarias específicas liberadas por neuronas con las que contacta. Este grado de especificidad se considera poco aceptable y es más probable que existan moléculas de reconocimiento entre grupos de neuronas. Pero bueno, hay que sabérselo igualmente. El hecho de que una sea más relevante que otra no implica que no te la puedan preguntar en pos de ella, ¿sabes? Entonces, quedarse guay con eso. Vale. Dijimos antes, afinidad química o un soporte mecánico. Ya hemos dado la afinidad química, Santiago Ramón y Cajal, y la otra versión, que era la respuesta por Sperry, pero bueno, que se considera poco aceptable, pero que hay que saberse igualmente. Entonces, afinidad química y tipo mecánico, pues vamos al soporte mecánico. Soportes mecánicos. Los axones se dirigen hacia sus blancos, guiados de diversos modos por soportes mecánicos del entorno en el que crecen. Este entorno lo proporciona lo que sería la matriz extracelular, y parece que en ella se pueden establecer rutas o senderos que guían los axones a su destino.
Las interacciones que se producen entre las moléculas de este substrato y los receptores específicos de los conos de crecimiento también contribuyen a guiar los axones en su recorrido. Parece que las moléculas de la matriz extracelular de una zona concreta no solo dirigen a los axones correspondientes hacia sus blancos, sino que también repelen e impiden la extensión de otros axones próximos. Esto es muy importante. El balance que se establece entre las distintas moléculas de la matriz extracelular va cambiando durante el recorrido del axón, y cuando éste llega a su destino, un nuevo entorno extracelular puede señalar la detención del crecimiento del axón. Este es un mecanismo útil para los primeros axones que crecen en una estructura, lo que serían los axones pioneros. La propia palabra ya nos lo dice, pioneros. Los que crecen posteriormente pueden seguir las rutas marcadas por estos pioneros o agruparse en torno a estos. Este mecanismo, que es la fasciculación, quedarse guay con eso, se apoya de nuevo en las propiedades de adhesión de las MAC. Vale, entonces hay que quedarse bien con el tema de afinidad química, Ramón y Cajal, después Sperry, y soporte mecánico. Entender cómo lo proporciona la matriz extracelular, el tema de que es el mecanismo útil de estos primeros axones que crecen en la estructura, esos axones pioneros. Luego, los que crecen posteriormente pueden seguir esas rutas marcadas por estos pioneros que hemos citado, en este caso, o agruparse en torno a estos. Y ese es el mecanismo de fasciculación, que se apoya de nuevo en las propiedades de adhesión. Y básicamente ese es un poco el tema de lo que sería el cono de crecimiento y los factores que guían a los axones a su destino. Vale, vamos a mirar otra cosa bastante importante de lo que sería la muerte neuronal, la supervivencia y la muerte. En todo el sistema nervioso central se produce una neurogénesis excesiva. Pero al igual que esta sobreproducción es una estrategia general durante el desarrollo, también lo es la selección y eliminación de lo superfluo. Un gran número de las neuronas que nacen en el proceso de neurogénesis afrontan una batalla en la que mueren, aunque se diferencien y completen el crecimiento de sus axones y estos lleguen a sus destinos. Esta muerte celular natural, denominada apoptosis, muy importante que os quedéis con ese concepto, apoptosis o muerte celular programada, es lo mismo, pero unas veces lo preguntando de una manera, otra de otra, o otra de las dos. Entonces, siempre ser a ver, no quiero decir que ese sea desconfiado en la vida, pero en esta materia, al igual que en otras materias, siempre tender a desconfiar, ¿sabes? A decir, vale, no, seguro que me lo preguntan así de fácil. No, por norma general no. Es mejor que te lo prepares para algo complicado. Porque así a la mala, si te lo ponen básico, lo haces así ya, sin mirar. Pero por norma general no. Quizás una o dos preguntas de 30, pues sí, te las pueden ser sencillitas, pero la inmensa mayoría no. Al menos en la UNED y en esta materia en particular. Vale. Denominada apoptosis o muerte celular programada, quedaos guay con eso. Sucede en cantidades importantes durante el desarrollo normal, entre el 25 y el 75% de las poblaciones iniciales, ¿no? Y ocurre en el último periodo prenatal y en el periodo postnatal temprano. Esto indica que la muerte neuronal es una fase del desarrollo tan importante como la neurogénesis. De ahí lo que dijimos antes, que esa neurogénesis excesiva, esa sobreproducción, es una estrategia general, es una estrategia del desarrollo, pero a la par también lo es la eliminación. Entonces, bueno, la selección y eliminación, no eliminación al tuntún. Es una selección y eliminación de lo que es superfluo, vamos. Entonces, que básicamente que es una fase del desarrollo tan importante como la neurogénesis. Entonces, la muerte celular es el mecanismo que permite controlar y establecer las poblaciones neuronales, realizando un ajuste adecuado entre las poblaciones que emiten axones, las presinápticas, y las poblaciones diana, lo que sería el blanco, que las reciben, que serían las postsinápticas. Es muy importante. La muerte celular es un mecanismo que permite controlar y establecer las poblaciones neuronales, realizando un ajuste adecuado entre las poblaciones que emiten axones, las presinápticas, y las poblaciones diana, los blancos, que los reciben, las postsinápticas. Factores implicados en la supervivencia neuronal. Las dianas de los axones son uno de los factores implicados en la determinación de las poblaciones neuronales. Experimentos ya clásicos sobre la importancia de las dianas de inervación demostraron que las células de los ganglios de la raíz dorsal y las motoneuronas de la médula morían si se eliminaban sus células dianas,
a las que habrían inervado sus axones. Si el área diana de los axones aumentaba, se reducía la muerte neuronal. Y si la supervivencia de las neuronas dependía del establecimiento del contacto con sus blancos. Entonces, vamos, que las dianas de los axones son uno de los factores implicados en esta determinación de población neuronal. ¿Os acordáis del FCN, factor de crecimiento nervioso, la primera sustancia neurotrófica conocida? Fue descubierta por Montalcini, y sus efectos sobre la supervivencia de las neuronas de los ganglios simpáticos fueron el punto de partida de la teoría neurotrófica. Según esta, las neuronas nacen en cantidades muy superiores a las necesarias. Quedaos bien con la teoría neurotrófica. Según esta, las neuronas nacen en cantidades muy superiores a las necesarias y deben competir entre ellas para obtener el factor trófico, el FCN, que es producido en cantidades limitadas por las células diana con las que establecen contactos. Este factor trófico de las dianas actúa retrógradamente y, acoplándose a los receptores presinápticos de las neuronas, promueven su mantenimiento y supervivencia, de modo que sobreviven las que tienen más acceso a él, parecida a la teoría darwiniana de la selección natural. En 1980 se descubrió en el sistema nervioso central un segundo factor neurotrófico importante, factor neurotrófico derivado del cerebro. Desde entonces la familia de las neurotrofinas se ha ampliado y se descubrió que actúan tanto sobre el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Se considera que tienen una importancia crucial para la supervivencia, pues las neuronas que no obtienen una cantidad de estas proteínas se mueren. Otros factores implicados en la supervivencia neuronal son las sinapsis, las que establecen sobre ellas los axones de otras neuronas, como la sinapsis de la neurona establece sobre las células diana. El periodo de formación de sinapsis, sinaptogénesis, comienza muy pronto en el desarrollo, de modo que mientras unas neuronas están proliferando, las de otra zona del sistema nervioso ya están formando sinapsis. Muchas de las sinapsis son transitorias. El mayor número de sinapsis se forma durante el periodo postnatal. Importante esto. Y se puede dilatar hasta meses después de que haya llegado los axones aferentes a una diana. Primero se forman sinapsis sobre las dendritas de las neuronas diana y más tarde se forman las sinapsis sobre los cuerpos celulares. Tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico hay una gran sobreproducción de sinapsis y se forman numerosas sinapsis provisionales. Esta fase coincide temporalmente con la muerte neuronal. Resultados de diversos experimentos de cultivos neuronales indican que las conexiones sinápticas que se establecen sobre una diana regulan la cantidad de neurotrofinas que ésta produce. Por tanto, cuanta más sinapsis se establece en una diana, mayor es la posibilidad de que sobrevivan las neuronas que establecen sinapsis con ella. Hasta ahí perfecto. Quedarse bien básicamente con que los factores implicados que ya hemos visto, además de esos factores implicados en la supervivencia neuronal, también tenemos la sinapsis. Entender esa sinaptogénesis, ese periodo postnatal, porque el mayor número de sinapsis se forman durante este periodo postnatal y demás. Entonces, quedarse bien con estas partes. Y por último nos pone, por otra parte, tanto el sistema nervioso central como el periférico, se ha demostrado que los terminales presinápticos, los aferentes, son muy importantes para la supervivencia de las neuronas postsinápticas, las dianas, ya que si se eliminan, se produce un gran aumento de muerte neuronal en las dianas. Son mucho mayores cuando se producen en determinados periodos del desarrollo. Otros factores son los endocrinos. Endocrinos lo vamos a ver más adelante en siguientes temas, que se refiere a las hormonas. Entre otras hormonas implicadas están las hormonas gonadales o sexuales, lo que serían los andrógenos y los estrógenos, como ya sabremos, incluso si mirar el tema ya es de conocimiento popular un poco, que intervienen actuando en periodos concretos del desarrollo perinatal. Estas hormonas secretadas por las gónadas, las gónadas se refiere tanto a las de hombre como mujer, quiero decir, testículos y ovarios, que durante la pubertad determinarán la aparición de los caracteres sexuales secundarios masculinos o femeninos. Son fundamentales durante el desarrollo perinatal cuando establecen las diferencias morfológicas y fisiológicas del sistema nervioso que subyacen a las diferencias conductuales características de cada sexo. A mitad del siglo XX, desde que se postulara la hipótesis de la organización,
se ha ido perfilando la acción de las hormonas gonadales en la diferenciación sexual del sistema nervioso, y se ha consolidado la importancia de estas hormonas como factores epigenéticos del desarrollo. El dimorfismo sexual depende de los efectos organizadores que ejercen las hormonas sexuales en periodos perinatales. El entorno hormonal al que está expuesto el sistema nervioso favorece o perjudica la supervivencia neuronal, estableciendo diferencias entre las poblaciones neuronales de ambos sexos. Muchas investigaciones se dirigen a encontrar la relación entre las diferencias morfológicas encontradas en el sistema nervioso y el comportamiento sexual dimórfico entre los sexos. Una estructura que tiene una relación directa entre población neuronal y función es el núcleo de la médula espinal, que controla la musculatura del pene de las ratas macho, mientras que las de las hembras tienen muy pocas motoneuronas, ya que el 70% mueren en el periodo perinatal. En el hipotálamo se han encontrado varios núcleos, entre ellos núcleos intersticiales del hipotálamo anterior, que son mucho mayores en los hombres que en las mujeres. Esto mismo se ha demostrado respecto a una división del núcleo de la estría terminal, donde los hombres tienen un mayor volumen y número que las mujeres. Quedémonos básicamente para entender lo que sería el comportamiento sexual dimórfico entre los sexos. Ese núcleo de la médula espinal y esos núcleos intersticiales del hipotálamo, ¿vale? En nuestra especie, el dimorfismo sexual morfológico encontrado, en este caso, ¿os acordáis? Lo que serían núcleos intersticiales del hipotálamo y luego la división de lo que sería el núcleo de la estría terminal, se ha relacionado con la orientación, con lo que sería la homosexualidad y la heterosexualidad, y luego con la identidad sexual, lo que sería la identidad con el sexo genérico y la transexualidad. Entonces quedaos bien con eso, porque es curioso, porque en nuestra especie ese dimorfismo sexual morfológico está encontrado dentro de esto que hemos citado anteriormente, los núcleos intersticiales del hipotálamo, y el núcleo de la estría terminal se ha relacionado con la orientación y la identidad sexual. Se desconocen los mecanismos concretos por los que las hormonas afectan a la supervivencia o muerte neuronal, aunque que afecten a la expresión génica puede ser uno de los mecanismos implicados. Además, las modificaciones estructurales podrían influir sobre la configuración de las poblaciones neuronales. Se remodelan las vías de conexión. Después de que se han ajustado las poblaciones neuronales, el sistema nervioso experimenta durante el periodo postnatal un remodelado que es fundamental para su funcionamiento. Este remodelado incluye 1. Eliminación de sinapsis establecidas previamente. Ya sea por una falta de precisión en la inervación o porque la célula diana recibía un número erróneo de aferentes. En los dos casos, la remodelación provoca que se haga más preciso el patrón de inervación neural. Bueno, creo que se puede decir de las dos formas, pero bueno, inervación neural. Una causa de esta eliminación de sinapsis es la muerte celular, ya que si mueren las neuronas, desaparecen los contactos que habían formado, lógicamente. Otros factores también provocan pérdida de contactos sinápticos. Ocurren las proyecciones de la neocorteza a estructuras subcorticales, en un estado temprano del desarrollo. Neuronas de todas las áreas de la neocorteza envían colaterales axónicos a estructuras subcorticales. Más tarde, estos colaterales se eliminan y las neuronas pasan a mantener sus contactos sinápticos, solo con las estructuras dianas del área cortical a la que pertenecen. Esta poda de eferentes a aferentes es fundamental para lograr especificidad en los circuitos neuronales, esta remodelación. 2. Reorganización de los contactos de los terminales que permanecen. En el proceso de remodelación sináptica coincide con el comienzo de la actividad neural, y se ha demostrado que la actividad sináptica es fundamental para que se mantengan las conexiones neurales, ya que las que no se usan o se usan a destiempo se eliminan. Según la hipótesis de la competencia, los aferentes que llegan a una diana compiten entre sí y solo establecen contactos fuertes los que tienen mayor actividad. Para que dos terminales axónicos establezcan contactos fuertes con una misma neurona postsináptica, deben tener una actividad neural muy sincronizada, ya que una pequeña disparidad temporal en su actividad establece diferencias entre sus contactos. Estas ideas se basan en los experimentos iniciados por Hubble y Wiesel en 1960, que indicaron que la fuerza de las sinapsis dependen de su coactivación. Las sinapsis coactivas se hacen estables y las que están inactivas se debilitan y son eliminadas. Estos experimentos dieron soporte a la plasticidad neural, lo que es la capacidad de cambio. Muy importante este concepto.
al proponer que esta capacidad del sistema nervioso podría residir en cambios en los contactos sinápticos. Havel y Wiesel mostraron que la estimulación sensorial en periodos críticos del desarrollo es fundamental para la configuración de los contactos sinápticos. También que en el sistema nervioso también se produce actividad espontánea y que ésta también interviene en la remodelación sináptica. No hay un único periodo en el que se produzca la remodelación de la sinapsis. La secuencia de sobreproducción, lo que es la primera fase, y eliminación y remodelación, lo que sería la segunda fase de sinapsis, se ha comprobado en diferentes estructuras de diversas especies. Por ejemplo, en las motoneuronas de la médula espinal y en la corteza cerebral humana se eliminan cerca del 50% de los contactos sinápticos. En el encéfalo humano, durante los primeros 4 años, aumenta progresivamente el número de contactos sinápticos en respuesta a la actividad neural. A partir de ese periodo, hasta la pubertad, se produce una gran reorganización sináptica, pero los periodos concretos de remodelación son propios de cada región. La reorganización sináptica aporta precisión y eficiencia de los contactos sinápticos. Quedaos con eso. La eliminación de los inactivos, junto al reforzamiento de los más precisos, que aporta mayor capacidad funcional al encéfalo, lo que es mayor capacidad intelectual, reduce su gasto energético. Por tanto, el periodo postnatal es un periodo en el que las experiencias que vive cada individuo marcarán el destino que sus contactos sinápticos tendrán más adelante. Se reforzarán los que se hayan usado y se eliminarán los que no. El patrón fijo de inervación de las poblaciones neuronales no está totalmente escrito en la dotación genética, sino que el sistema nervioso conserva una capacidad de cambio que permite afinar los circuitos de un modo muy preciso para su funcionamiento óptimo. Estos periodos, en los que el sistema nervioso es vulnerable a influencias que están más allá de la programación intrínseca, genética, del organismo, se denominan periodos críticos de máxima vulnerabilidad o ventanas de desarrollo. Además de la estimulación sensorial, la experiencia, otros factores epigenéticos influyen sobre las distintas fases del desarrollo del sistema nervioso, como las hormonas gonadales, las hormonas tiroideas, el estrés materno, la administración de sustancias adictivas, el ambiente, lo que ya sabemos todos. Vale, mira, ya no nos queda nada de nada. Vamos a acabar esta parte, que es la última ya, que es ¿hasta cuándo la remodelación? Cuando los axones han terminado su periodo de crecimiento, han emitido sus colaterales y han consolidado sus conexiones, comienza lo que sería el proceso de mielinización, como ya sabréis. La capa de mielina que recubre la neurona, bueno. Este periodo no es homogéneo en las diferentes estructuras. Se extiende desde el periodo prenatal hasta la edad adulta, ojo con eso. Ocurre en ciclos, con una secuencia ordenada predeterminada en dirección caudorostral. Al finalizar el segundo trimestre de la gestación, se han mielinizado las raíces y la médula espinal, y se han iniciado la mielinización en el tronco del encéfalo. El haz córtico-espinal termina su mielinización a los 2 años. En el cuerpo calloso, la mielinización no se inicia hasta después del nacimiento y termina en la adolescencia. En la corteza cerebral, la mielinización se produce ya en la edad adulta, avanzando desde el lóbulo occipital hasta alcanzar finalmente el lóbulo prefrontal. Las fibras de asociación cortical se mielinizan alrededor de los 30 años. Una de las causas de que se demore tanto en los hemisferios es que la mielina limita los cambios que pueden experimentar los axones. Diversas investigaciones apuntan que la mielinización se desencadena con el comienzo de la actividad neural, y que es un proceso dependiente de la experiencia. En el experimento con neuronas fetales de ratón in vitro, se ha descubierto que la actividad neural, lo que es el disparo y la conducción de impulsos nerviosos por el axón, regula la expresión de un gen neuronal que interviene en la síntesis de una molécula de adhesión celular necesaria para que se adhiera la primera capa de mielina al axón. Al mismo tiempo, esta actividad neural desencadena una cascada de reacciones en las células gliales, de modo que cuando aumenta la descarga de impulsos nerviosos, los astrocitos liberan un factor químico que estimula la formación de mielina en los oligodendrocitos. Se ha demostrado que la extensión de la sustancia blanca varía en función de la experiencia y del entorno ambiental. Cambia con las destrezas que se adquieren y el efecto es mayor si se aprende la habilidad en un periodo temprano del desarrollo. Estos cambios de la mielinización por la experiencia se han encontrado también en niños que crecen en ambientes empobrecidos, en los que el cuerpo calloso es hasta un 17% más pequeño de lo normal. Y un ambiente enriquecido en un periodo temprano aumenta la mielinización del cuerpo calloso.
La experiencia influye en la mielinización y la mielinización influye en el aprendizaje y en la adquisición de destrezas. La mielina aumenta la velocidad de conducción de las señales neurales por el axón, lo que es esencial en la comunicación neuronal. Lo es para que una estructura reciba señales de estructuras próximas y de otras lejanas, lo que refuerza las conexiones sinápticas y subyace a los procesos de aprendizaje y memoria. Sin embargo, la mielinización, aunque favorece a la comunicación neural, aporta rigidez a los circuitos neurales, lo que limita la formación de sinapsis. La mielina contiene una proteína que impide que los axones se ramifiquen y establezcan nuevas conexiones. En algunas estructuras del sistema nervioso central, la oliva superior, se ha comprobado que las prolongaciones de las células gliales que envuelven partes de las neuronas dianas impide que se formen sinapsis y que la sinaptogénesis solo se produzca cuando se retira la cobertura glial, por lo que las células gliales pueden determinar dónde y cuándo se produce sinapsis. Está demostrado que destrezas como tocar el piano, en cuyos circuitos intervienen estructuras distantes, solo se adquieren bien si se aprenden antes de que termine la mielinización de los circuitos neurales implicados. En la edad adulta sigue produciéndose sinaptogénesis, aunque en niveles bajos. Al investigar los procesos de aprendizaje y memoria, se ha demostrado que ocurre en reorganización sináptica y que la fuerza de la sinapsis cambia con el uso. Plasticidad neural. Quedaos muy bien con este concepto porque es muy importante. Capacidad de que en los contactos sinápticos se produzcan cambios que reflejan las experiencias vividas y que permiten la adaptación a un entorno cambiante, y aunque es mucho mayor durante la infancia, se mantiene durante toda la vida. Quedaos bien con eso, es mucho mayor en la infancia, pero se mantiene durante toda la vida. Este concepto de plasticidad ha incorporado las remodelaciones que se establecen en las poblaciones neuronales, en las que producen neurogénesis en la edad adulta. A rasgos generales se puede decir que los factores genéticos establecen una organización básica que dirige el desarrollo del sistema nervioso, basándose en la superabundancia. Básicamente estamos repasando un poquito esto último que estamos leyendo. Los factores genéticos establecen una organización básica que dirige el desarrollo del sistema nervioso, basándose en la superabundancia. ¿Vale? En el periodo perinatal y la primera infancia, la interacción con el ambiente interno del organismo y las experiencias que afronta el sistema nervioso producirán cambios en la estructura inicial, que serán fundamentales para configurar la organización anatomofuncional del sistema nervioso de cada individuo. Y su organización madura seguirá conservando capacidad de cambio durante el resto de la vida, lo que permitirá aprender, recordar o recuperar funciones tras lesiones o accidentes. Y hasta aquí el tema 9 de psicobiología. Espero que os haya ayudado un poquillo al menos. Y así para pasar una mañana de domingo está perfecto. Así que bueno, mucho ánimo a todos y los que necesitéis más de lo que ya subo por YouTube y tal, lo tenéis por Patreon. Tanto preguntas de exámenes, resúmenes, esquemas, de todo. Todo lo que puedo, todo lo que surge de mi cabeza y de lo que voy encontrando y de lo que voy deduciendo y de muchas más. Así que mucho ánimo a todos y suerte y poco más. Chao, chao.